Bueno, buenos días, ingeniero. Nosotros vamos a exponer sobre el aprendizaje no supervisado. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Damaris López, Alison Muñoz y Carlos Quintana. Ya, el contenido va a ser la introducción del aprendizaje no supervisado, el código, conclusiones y recomendaciones. Ya. Como primer punto, tenemos que el aprendizaje no supervisado es donde la máquina sí puede aprender sin etiquetas, como lo haría el aprendizaje supervisado. Es decir, que sin decirle cuál es la respuesta correcta. Ya. En sí, este algoritmo busca patrones escondidos, grupos o estructuras en los datos por sí solo. ¿Esto para qué sirve? Primero, para agrupar datos. Un clustering, con un ejemplo de ello sería los clientes similares. Como se diría, los clientes que más frecuentan a la tienda, los que menos frecuentan a una tienda, por poner un ejemplo de los clientes y una tienda, un mini market, entre otros. También esto nos permite reducir dimensiones. En sí nos permite simplificar datos demasiado grandes. También detecta anomalías. Esto quiere decir las transacciones raras o datos que no concuerden. Bien. Esto en sí se maneja por los algoritmos de K-means, clustering jerárquico, PCA y DBSCAN. Bien. En nuestro caso vamos a utilizar el algoritmo de K-means, que es el algoritmo más usado. Ya. Este algoritmo de aprendizaje no, super- no supervisado nos agrupa datos en K grupos. Y nuestra base de datos, lo que vamos a utilizar va a ser el PIB, el Producto Interno Bruto, ya que tenemos que saber que el PIB es el valor total de todos los bienes y servicios producidos por el país en un año. Esto quiere decir si es que el país produce de una manera grande o produce más en un año, gana más. Pero si es que el país no produce, en sí sus ganancias van a bajar. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo realizamos el código de esta tarea. Primero hicimos la importación de las librerías que vamos a usar, entre ellas están Pandas para manejar los datos, Matplotlib y Seaborn para las visualizaciones y varios métodos de clustering como K-means, DBSSCAN y clustering jerárquico. También incluimos Standard Scalar para normalizar los datos y PCA para poder visualizar los clusters en dos dimensiones. Después de eso, cargamos el dataset desde un enlace en línea que contiene información del PIB por país y por año. De todos los datasets seleccionamos únicamente las columnas years y values, donde values representa el PIB. Antes de aplicar cualquier algoritmo, escalamos los datos a estándar escala, ya que muchos métodos de clustering funcionan mejor cuando las variables están en la misma escala. Esto evita que un valor muy grande como el PIB influya demasiado en los resultados. Posterior a esto, hicimos el método del codo para elegir los clusters. Para el algoritmo de K-means es necesario elegir cuántos clusters queremos formar. Por eso utilizamos el método del codo, probando valores de K desde 1 hasta 10 y graficando la inercia en cada caso. En nuestro caso, el codo, la gráfica, aparece alrededor de 3K, lo que nos indicó que este número de clústeres es adecuado para capturar la estructura del dataset sin sobreajustar. Para CanMeans, como lo mencioné antes, utilizamos tres clústeres. Con este valor aplicamos sobre los datos escalados. Luego utilizamos PCA para reducir los datos a dos componentes principales y poder representarlos en un gráfico más claro. Para facilitar la interpretación,
asignamos etiquetas descriptivas a los clústeres. El clúster 0 es economías de bajo PIB, el clúster 1 economías desarrolladas y clúster 2 economías emergentes. La visualización nos permitió observar que como las distintas economías se agrupan según su comportamiento histórico en términos del PIB. En el caso de DB-SCAN, después aplicamos el algoritmo que funciona de una manera distinta, porque forma clusters basándose en la densidad de los puntos. Un aspecto importante es que este método puede identificar ruido, es decir, puntos que no pertenecen a ningún clúster, alguno que no hace camins. Y en la gráfica pudimos ver cómo separa las zonas densas y marca como -1 a los valores que considera ruido. En el clustering jerárquico también utilizamos lo que es un método jerárquico donde cada punto empieza siendo un clúster individual y luego se van uniendo progresivamente. De igual forma, pedimos formar 3 clústeres y al visualizar los resultados observamos una distribución parecida a la de Camins. Esto nos ayuda a confirmar los patrones principales del dataset. Finalmente, generamos un dendrograma que representa visualmente cómo se van uniendo los clusters en el proceso jerárquico. En esta gráfica nos permitió ver a qué distancia se combinan los grupos y evaluar si los 3 clústeres es una elección adecuada o si la estructura sugiere más o menos divisiones. Una vez se ha demostrado, se ha identificado y se ha presentado los diferentes diagramas de los algoritmos de Debes, Scan, Camis y el diagrama aglomerativo, podemos decir lo siguiente, que principalmente y fundamentalmente coincidieron el dataset en el PIB mundial, o el Producto Interno Bruto, se concentró básicamente en 3 grupos principales, que son en cuestión a su valor económico y en cuestión su cantidad de su capital interno. Entonces, en primer lugar, el camino nos mostró que básicamente que esa separación clara de las economías globales desarrolladas, emergentes y también las de bajo PIB. Por otro lado, el DBS Scam, como sabemos y como se muestra en la imagen, nos muestra zonas densas o zonas donde la dispersión de los puntos o de los valores que se han analizado son más evidentes. Y los outliers, que como sabemos son un dato o una observación que se desvía significativamente. O sea, este algoritmo nos permite identificar esos puntos económicos. Y por último, este método aglomerativo nos ayuda a afirmar eh, lo que hemos mencionado en cuestión del dendrograma, donde también se distinguen las 3 ramas predominantes que como utiliza el Camins, que son desarrolladas, emergentes, o bueno, desarrolladas o de alto PIB, emergentes y de bajo PIB. Entonces, esto nos evidencia un comportamiento económico global, no es aleatorio, sino que gracias a este método de aprendizaje no supervisado nos sigue una serie de patrones de etiquetas que pueden analizarse y comprenderse mediante las técnicas del aprendizaje no supervisado. Y por otra parte, un aporte general que nos permite o que nos ayuda este tipo de aprendizajes o algoritmos. Que una vez como hemos mostrado los diagramas, el clustering, que básicamente es organizar los datos en grupos o clusters basándose en similitudes, que este es del aprendizaje no supervisado, no solo nos clasifica en distintos países, sino que según su Producto Interno Bruto. Además, nos ayuda a identificar de una manera visual distintos problemas actuales en el sistema de la economía global, desigualdades económicas entre países, los outliers, que son los puntos o que están súper disgregados de la mayoría de estos gráficos de dispersión, y esto fundamentalmente nos ayuda a plantear estudios de desarrollo para poder aplicar distintas técnicas y estrategias para poder mitigar este problema que actualmente también está muy presente en estos países, más que todo en los que son países semidesarrollados como nosotros,
y los de bajo Producto Interno Bruto. Gracias.